gracias al Señor. Vamos a tener una lectura de la palabra antes de comenzar. Como es la palabra del Señor, pues nos vamos a poner en pie. Ok. Como decía el pastor, estamos viendo los medios de gracia, amén. Y estos medios de gracia son los que Dios nos ha dado para que su iglesia esté fortalecida y prevalezca en medio de cualquier circunstancia. Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, vamos a recordar parte de la armadura del cristiano. A partir del verso 10, amén. Hasta el verso 18. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos, vestidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos juntos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Vamos a continuar estudiando y aprendiendo de tu palabra. Sé tú instruyéndonos, Señor, y sé tú guiándonos a la luz, y cada día más revelando a nuestra mente y a nuestros corazones cómo podemos ser libres, Señor, cómo podemos perseverar en medio de una generación perversa y maligna. Padre, ayúdanos, ya que estamos asediados por dentro, por fuera, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, Señor, y no es fácil permanecer ni perseverar. Ayúdanos, oh Dios, en estos tiempos tan duros y difíciles, para que podamos alcanzar por tu misericordia y fidelidad gracia y oportuno socorro en el momento de la prueba. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Hemos estado orando e intercediendo en esta noche los unos por los otros, ¿verdad? Y al mismo tiempo también hemos estado presentando delante del Señor aquellas cosas que consideramos que son necesarias que venga Él en nuestro auxilio y en nuestro socorro. Así que la oración que hacemos todos los martes aquí, vamos a ver en esta noche que es uno de los principales medios de gracia que tenemos. Es una de las armas de batalla con que Dios nos ha dado para que seamos fortalecidos, enriquecidos en el hombre interior. Cuando dice vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, eso es justamente lo que hace la oración, nos reviste, ¿no? Porque todas las armas que acá el libro de Efesios nos dice son armas espirituales, ¿no? No son armas, no es una vestidura física, no es algo que sacamos del closet o del ropero, sino por lo contrario es una vestidura espiritual, es una vestidura de fortaleza. Muy bien. Vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, que fue uno de los medios de gracia para comenzar. Si me coloques el aparatito. ¿Y qué vimos? Vimos la cena del Señor, ¿no? Vimos la cena del Señor, fue la última, vimos la palabra de Dios y ya lo estudiamos, no vamos a tocar eso, vamos a tocar la última parte para que nos conectemos. Vimos que la palabra de Dios es el principal medio de gracia. Y ahora vamos a ver para que cuando veamos la parte de la oración.
Luego vimos que el bautismo era un medio de gracia, porque traía bendición, traía compromiso, traía identificación con Cristo, y no solamente eso, también traía que en nosotros también obrara esa resurrección y ese poder. Pero también vimos la cena, y qué bueno fue tener la cena del Señor la semana pasada. Y en la cena del Señor nosotros vimos claramente que es un medio de gracia que el Espíritu da para que nosotros podamos ser muy bendecidos. ¿Cómo nos bendecimos en la cena del Señor? No es simplemente una comida, dijimos, y que no era simplemente una bebida, sino que era una comunión con Cristo de manera presente. Ahí en esas mesas estaba el Señor. Veamos lo que dice. A ver. Ok. Lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 16 al 22. Ahí lo tenemos en pantalla. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo. Así que cuando vemos ese acto de compartir la cena, yo sé que nosotros venimos y agarramos un pedazo de galleta y el jugo de la vid y nos vamos y nos sentamos, pero nosotros tenemos que recordar que esos son elementos simbólicos que deben traer a nuestra memoria lo que Cristo dijo, que cada vez que lo hagamos lo haremos recordando lo que Él hizo. Lo que Él hizo fue traernos a la comunión con su Padre. Lo que Él hizo fue dar su vida para que tú y yo, que no teníamos acceso a la presencia de Dios, que no teníamos acceso a venir delante de Dios porque podíamos ser consumidos, ahora por ese medio de gracia que es tomar y comer, ¿no? Cuando Jesús dice, veamos aquí. A ver. Muy bien. Cuando Jesús dice, venid, comed, tomad, en Mateo 26, Él está invitándonos a que nosotros meditemos y reflexionemos en que no estamos separados de Dios, sino en que estamos unidos a Él. ¿Y por qué se vuelve un medio de gracia? Porque por medio de eso nosotros al meditar y reflexionar cómo está nuestra relación, cómo está nuestra comunión con Dios, podemos arrepentirnos. Podemos perdonar a alguien que no hemos querido perdonar hace muchos días. Podemos reconciliarnos con alguien con quien no hemos estado reconciliados. Porque sabemos que vamos a hacernos uno con el Señor, porque dice Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, esos símbolos que nosotros compartimos en la cena del Señor vienen a ser para nosotros un elemento de purificación simbólico. Porque en el momento en que meditamos y reflexionamos de cómo está nuestra vida y cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación con los demás, o de repente decimos, no, yo no estoy bien, yo he pecado. En ese momento tú tienes oportunidad de arrepentirte, de hacer un arrepentimiento sincero. Y al comer y beber la sangre, recordar que Cristo Jesús te ha limpiado y te ha purificado. Dice, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. O sea, hay una obra espiritual. No es solamente, ya toca la cena. No, es un momento de reflexión profundo. Por eso el Señor lo instituyó como algo que la iglesia debía hacer en memoria de Él. No es algo que hacemos por hacer, sino es algo que hacemos para recordar ¿verdad?, la obra del Señor. Es algo que hacemos porque Dios, en su maravillosa obra que ha hecho, Él realmente quiere que no olvidemos, ¿verdad?, que esta
es una nutrición espiritual. Cuando Dios obra de esa manera, nos está nutriendo espiritualmente, nos está convocando a que nosotros participemos en obediencia y fe. Amén. En obediencia y fe. Y es una forma de probarnos, ¿no? Ahí el Señor dice, porque el que está participando de la cena y de la comunión, está participando conmigo, se está haciendo uno conmigo. Y yo no quería, hermanos, que pasemos por alto que esta unión espiritual entre nosotros como creyentes, porque dice que somos un solo cuerpo. Retrocedo acá y me voy nuevamente a 1 de Corintios, y dice el verso 21 de Corintios: no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no lo podemos hacer ligeramente, no lo podemos hacer indignamente. Los que participamos de la cena, los que participamos del cuerpo de Cristo, los que estamos ahí, si hemos pecado tenemos que arrepentirnos en el momento en que vamos a participar de la cena del Señor. Así sea un enojo, así sea una molestia, así sea con tu esposo, que ese día no se trataron bien, pues antes de participar de la cena lo tomas de la mano en señal de perdón. Pero no podemos tomar ligeramente sin tomar conciencia, porque es una nutrición espiritual. Por eso dice, hay muchos de entre ustedes que andan mal o andan enfermos porque lo participan indignamente. ¿Qué quiere decir indignamente? Sin meditar, sin reflexionar, sin considerar que es un medio de gracia. Por eso es medio de gracia. No es el fin, es un medio que nos debe ayudar a reconocer que Dios está en medio de todo ese proceso. Amén. En medio de todo ese proceso. Los corintios estaban experimentando juicio de Dios por hacerlo ligeramente, por hacerlo sin considerar las cosas. Ahora, uno puede decir, ¿no? Se me viene a la mente, decir, entonces mejor no tomo la cena porque me va a venir juicio. No, juicio te va a venir igual porque ya estás en pecado. Más bien aprovecha esa oportunidad que tienes de participar de la cena del Señor arrepintiéndote. Arrepintiéndote. O sea, el llamado del Señor no es para que tú digas, mejor no lo hago, sino más bien para decir, me arrepiento, para volver en sí como el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Dios dejó que pasara todo lo que pasó el hijo pródigo para que se arrepienta y vuelva en sí y diga, no, volveré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa debe ser la reacción que debe ser un corazón que tiene a Cristo. Amén. Señor, he pecado, me he distraído, he hecho lo malo, he ofendido, he faltado el respeto, he adulterado y me arrepiento de todo corazón. Y no quiero pasar por alto, Señor, que son tus juicios, son oportunidades. Por eso es que la cena del Señor no se debe hacer una vez al año, se hace por lo menos una vez al mes. ¿No? Una vez al mes, para que así uno tenga una revisión casi siempre constante de cómo está su relación y cómo está su comunión con Dios. Muy bien, ahora vamos a ver otro medio de gracia, que es la oración, la oración. Y acá dice el verso 18 de Efesios 6 que hemos leído, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Este es el medio de gracia poderoso. Yo le diría el número 2, pero en el orden como lo ha desarrollado nuestro hermano Wayne Gruden, yo estoy considerando el orden que él ha llevado, pero miren, una de las cosas que debe venir inmediatamente después de que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y después de que vamos creciendo en el Señor, ¿qué cosa debe ser? Nuestro crecimiento también en la comunión con Dios. Y para que tú crezcas en la comunión con alguien, para que tú comiences a relacionarte mejor con alguien, ¿qué tiene que haber? Comunicación personal, ¿o no? ¿Cuándo los matrimonios fracasan? Cuando no se comunican muy bien.
Un matrimonio que se comunica, que hablan sus problemas, que hablan sus asuntos, superan sus problemas, porque hermanos, queridos, déjenme decirle, no hay matrimonio que no tenga problemas. Porque son dos personas distintas, vienen de dos hogares distintos, se han criado de diferente manera. Y al criarse de diferente manera tienen diferentes formas de actuar, de relacionarse. Pero cuando vienen a Cristo van a tener que ser una sola carne. Y eso va a estar bien complicado. Entonces, el medio que Dios ha hecho para que se superen esas dificultades es la comunicación. ¿Cuándo va mal una relación con un padre con un hijo? Cuando no se comunica. Cuando no se comunica. Es normal que un padre saque tiempo para hablar con sus hijos. Es normal que los hijos quieran un espacio para hablar con sus padres. Así que la comunicación es muy importante. Y la forma en cómo nosotros nos comunicamos con Dios es la oración. La oración es comunicación personal con Dios. Pero también hay una comunicación que lo vamos a ver más adelante, que es una comunicación que la vamos a desarrollar corporativamente, como cuerpo. Pero también hay una oración individual. Entonces, lo que Dios pide de nuestra oración es fe. Eso es lo que pide Dios de la oración. Quiere decir, ¿qué cosa quiere decir fe? Quiere decir confianza, seguridad, quiere decir dependencia de Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él como un hijo se acerca a su padre, con confianza. Papá, tengo hambre. ¿Qué le dice el papá? Busca de darle de comer. ¿No es cierto? Papá, se me han roto mis zapatillas. El papá capaz él ni se compra, pero va a tratar de darle la zapatilla al hijo, porque el padre siempre es el que está en esa disposición de dar a sus hijos. Por eso el Señor dijo, cuando oren, oren, Padre nuestro. La oración es ese medio por el cual nosotros le reconocemos a Dios dependencia y que creemos en Él. Si tú oras poco, hermano, mayormente es porque no crees en Dios. Porque el que cree en Dios se acerca a Él confiadamente siempre. Sabe que Él puede intervenir en todas las áreas de su vida. ¿O no? Él puede intervenir, hermanos, en todas las áreas de tu vida. En todos los momentos. Dice orando, no dice en algún momento, dice orando en todo tiempo. La oración es en todo tiempo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y hermano, la oración debe ser un elemento principal, urgente. La oración, dicen que es para el espíritu o para el alma lo que el aire es a los pulmones. A ver, dejen de respirar un ratito. Por favor. Tápense la nariz, hagan lo que quieran, traten de no respirar. No llegamos ni al minuto, hermano. Porque el aire es vida para nosotros. La oración es vida para nuestra alma y para nuestro espíritu. Así es que si no estamos orando, o estamos agonizando, o ya estamos en UCI. Ya estamos en UCI espiritual, hermanos. Y ahora lo podemos entender bien, ¿no? Antes decíamos UCI, nadie sabía. Ahora tú dices UCI, todo el mundo entiende. Sabe que es un estado grave de un paciente, que ya prácticamente no está respirando solo. Hay una máquina que le está haciendo respirar, ¿no? Entonces, oras cuando vienes al culto de oración, oras cuando alguien te dice que ores cierta cosa, pero por ti mismo ya no lo estás haciendo, ya estás grave. La oración debe ser algo, hermanos, natural, en un espíritu sano, necesario, urgente. Y les digo, hermanos, porque Dios me ha confrontado mucho en estos días que estaba preparando el tema de la oración. Y veía qué necesario era que me obligue a hacerlo en la mañana, a hacerlo a mediodía y hacerlo en la tarde. Porque cuando vemos la vida de Daniel, todos quisiéramos revelar los sueños, decir, a ver, ¿cuánto va a durar? ¿Saldrá velarde o no saldrá velarde? Ya yo no me preocupo, Dios me revela en un sueño si va a ser este del banco. Allá, Castillo no se va a equivocar, no va a meter la pata, el dólar no va a seguir subiendo. ¿Cuántos quisiéramos tener esa visión? Si se lo revelaba a Daniel, ¿por qué no se lo puede revelar a nosotros?
porque nosotros no oramos 3 veces al día como Daniel. Daniel iba confiado a Dios. Es que van a matar a todos los sátrapas. ¿Por qué? No, es que el rey ha tenido un sueño y ni se acuerda, pero quiere que le digan qué soñó. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero eso es imposible, nadie ha pedido algo así a ningún sabio. Se le ha ocurrido pedir, pero ahora sí que vamos para matarlos a todos, porque él quiere eso. Él no se acuerda, pero quiere que le hagan acordar y le digan qué soñó. Y entonces, un hijo que depende de su padre. Un momentito. Dile que me dé tiempo, que voy a orar, porque hay un Dios en los cielos. Yo no soy capaz, pero hay un Dios en los cielos. Eso significa fe. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo no sé, pero voy a orar. Yo no tengo, pero voy a ir donde mi padre y se lo voy a pedir. Yo no comprendo, pero voy a pedir sabiduría. El que tenga escasez. ¿Qué hizo este Salomón? Él sabía que él de por sí no podía administrar una nación tan grande. Se puso a cantar, se puso a bailar. No, se fue a orar. Hizo 1000 holocaustos y le dijo, Señor, si mis sacrificios te son agradables, si mis holocaustos, por favor, pídeme, a ver, ¿qué cosa quieres? Dame sabiduría. Ah, Salomón, me has pedido sabiduría, ya te voy a dar lo demás por añadidura. Hermanos, la oración es el pulmón que necesitamos como iglesia, que necesitamos personalmente aprender a desarrollar para que nuestras vidas comiencen a florecer. Para que tu vida y mi vida comiencen a desarrollarse. Jesús lo dijo. Jesús sabía que lo más vagos, en lo que íbamos a ser más vagos, iba a ser en lo que fueron vagos sus discípulos. Porque sus discípulos lo veían a él orar, ¿o no? Lo veían constantemente. Hasta le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Yo creo que no oramos porque no sabemos orar como tú. Porque a veces pensamos que es así, ¿no? Que creemos que la oración es una fórmula. No, la oración es un acto de fe. La oración es un acto de confianza. Cuando tú comienzas, por eso les digo, lo importante aquí ha sido que veamos para lo que sirve la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace conocerle, es la que alumbra, es la que nos revela, es la que nos muestra qué es lo que pide Dios. Entonces, cuando tú conoces a tu Dios, tú puedes venir con confianza a Él, con seguridad. Vienes con argumento. Estaba escuchándolo en la mañana. A veces se me hace un poco complicado entenderlo a este famoso predicador, ¿verdad? Spurgeon, que fue el príncipe, le dicen de los predicadores, pero como su lenguaje es un poco antiguo para el nuestro, cuando yo lo escucho como que me pierdo en sus metáforas que él usa. Pero esto sí me pareció interesante, porque él dijo, ¿no?, que cuando él se puso a revisar sobre la oración, lo que más le gustó es que cuando oraban los hombres de Dios, argumentaban a Dios con su palabra. Mire, habló de Moisés y le dijo, pero Señor, ¿qué dirán? Que tú lo sacaste de Egipto. Recuerda lo que... En Éxodo 32, vamos a Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32, por ahí. De repente por ahí está. A ver. ¿Ahí está? ¿Sí? Éxodo 32. Perfecto. Ya está. Es que preparo un PPT para ustedes y preparo uno para mí. Y a veces pongo en el de ustedes y no pongo en el mío. Muy bien. Miren lo que dice Éxodo 32. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Moisés intercediendo, ¿no? Moisés intercediendo por el pueblo y le dice a Dios, ¿no? Del 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate
argumentaba con Dios. Acuérdate, ¿de qué se tenía que acordar? Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. ¿Se dan cuenta? Y eso me gustaba que decía Spurgeon. Decía, los hombres de Dios no argumentaban con sus ideas o con sus pensamientos, argumentaban con la misma palabra que Dios había dicho. Cuando David viene y dice, mas yo soy indigno, Señor, yo soy gusano, soy oprobio de los hombres. Él comienza a describirse lo que él es, pero tú eres justo, pero tú eres misericordioso. Si yo quiero ser puro en tus juicios, yo esperaré en ti, yo esperaré en ti. Miren, ¿cuántos de nosotros esperamos en Dios? ¿Cuántos esperamos en Dios, hermanos? Oh, mis amados, es una urgencia que entendamos que cuando oramos, Dios va a obrar. Ahora quiero retroceder, pero no sé cómo retroceder. Vamos a ver. ¿Por ahí? ¿Por acá? ¿Sí? Ok. Ahí está. Listo. Yo quiero que entendamos, hermanos, que es importante, y voy a retroceder al otro, ahí, acá. No, una más. Ahí. Yo quiero que entendamos lo que Jesús dijo. Lucas 11, del 9 al 10, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. O sea, hay una relación genuina en la oración con el Padre Celestial. Hay una relación, hermanos, que tenemos que llegar a entender esa relación natural que tiene un padre con un hijo. Eso ha sido lo más bonito que yo he aprendido de este tiempo de oración preparando esta clase, ¿no? Porque había cosas que no entendía y me iba y le decía, Señor, enséñame, pero explícame esto. Y Dios me llevaba a un tema o me llevaba a otra idea. Porque es así. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿No nos piden? ¿No nos molestan hasta que le contestemos? ¿Ah? ¿No nos llaman cuando necesitan ayuda? Y eso está diciendo el Señor, pidan, busquen, llamen. Pero a veces Dios no encuentra eso en nosotros. Y no encuentra eso en nosotros, ¿saben por qué? Porque no tenemos fe. Y no tenemos fe porque no le conocemos, no leemos la palabra, no buscamos en las Escrituras, no nos nutrimos de Él. Si le conociéramos, sabríamos que Él es todopoderoso, que Él es suficiente, que Él hace cosas imposibles posibles, que Él hace sabio al sencillo, que te puede hacer entendido para desarrollar cualquier cosa, hermanos. Pero es, como decía Efesios, en todo tiempo. Hoy más que nunca necesitamos entender las palabras de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos entender, hermanos, que Dios quiere que le amemos y que le tengamos en cuenta. Él quiere, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Él. Él quiere que oremos, que nos lleve a una comunión profunda con Él. Yo en estos días que oraba me acordaba, hermanos, de todo el tiempo en que yo trabajé y me quedaba asombrada de todas las cosas que hice en ese trabajo. Y le digo, Señor, de verdad, tú eres fantástico. No puedo creer todas las cosas que hice. A veces me siento con mis nietas, ¿no? Ellas vienen cada 15 días a quedarse el fin de semana conmigo. Y a mí me encanta hablar con ellas, pero a ellas también les encanta que yo le cuente mis aventuras. Como usted sabe que yo he viajado a muchos sitios, iba a diferentes lugares por mi trabajo, pues le hablo un poco a veces de cuando estuve en tal país y estuve en tal sitio y estuve en tal lugar. Y ellas como que se alegran, ¿no? Pero al mismo tiempo yo veo que las ganas de ellas también de ir. Y yo les digo, lo único que yo sé es que no sé cómo Dios me llevó allí. ¿Cómo terminé en ese lugar? Pero Dios era maravilloso porque fui aquí, hice esto. Y ahora pienso cómo lo hice, pero lo que sí me acuerdo, hermanos, y acá está el Señor delante de ustedes, que yo oraba, hermanos. Oraba como ustedes no tienen idea. Porque no sabía muchas cosas. Porque a veces me daban unas tareas los gringos que, miren, aparte que me hablaban en inglés, que lo entendía mal, y
Y encima tenían que crear cosas nuevas que no existían y que lo podía copiar de un libro. Yo tenía que orar para que Él me iluminara y yo pudiera crear cosas nuevas. Y Él lo hacía, hermanos. Yo iba confiada en que tenía un Padre que no me iba a dejar en vergüenza. Que tenía un Padre que me amaba. Y yo siempre le decía, yo estoy aquí, Señor, hasta el día que tú quieras que esté. Porque yo no vine porque quise, tú me dijiste, tú me dijiste. Dios está ahí, hermanos, en todo tiempo a tu lado. Pero en todo tiempo tú lo consideras. ¿Vas a cocinar algo que quieres que te salga rico horas antes de hacerlo? ¿O confías en tu habilidad y tu talento? ¿Quieres arreglar un sector de tu casa? Vas y le dices, Señor, dirígeme para contratar a estas personas. Yo no sé si me harán bien o no me harán bien el trabajo. Dios es bueno, hermanos. Pero Jesús dijo, pidan, busquen, llamen. Pidan, busquen, llamen. Acuérdense que Dios quiere que te acerques a Él como su hijo, como el que te creó y sabe de qué cosas tiene necesidad. Tiene que tener hambre de Dios. Hoy día leí Amós y me quedé con ese pasaje y dije que se los iba a compartir. Perdón, Miqueas. También leí Amós, pero ya estoy en Miqueas, en mi lectura bíblica. Capítulo 6, verso 8, dice, Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Dónde Dios nos declara lo que es bueno? En su palabra, hermanos. Dios nos declara lo que tenemos que hacer bien, lo que necesitamos hacer las cosas de la manera como Él. Dice, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Una vez que te declara lo que es bueno, una vez que tú entras al conocimiento de la palabra de Dios, una vez que Él te dice, esta es la verdad, una vez que Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro mediador y ahora lo vamos a ver en la oración. Dice, ¿y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y ser humilde delante de Dios, ¿qué es? Depender de Dios. Depender de Dios. Así que Dios quiere que le amemos y que lo tengamos siempre una comunión estricta con Él. Tercero, Dios quiere que oremos porque en la oración Dios nos permite como criaturas participar en actividades que son de importancia eterna. Ojo, siendo seres tan limitados, siendo seres nosotros tan pecaminosos y tan débiles, Dios nos permite, hermanos, cuando oramos, cuando buscamos su presencia, hacer cosas que sirven para su reino. Hacer cosas que sirven para su reino. De esta manera la oración nos da la oportunidad de intervenir de una manera significativa en la obra del reino y así dar expresión a nuestra grandeza como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Qué hermoso. Qué maravilloso es que cuando tú eres una persona que ora y que busca a Dios, Dios te comienza a usar. Te usa en cosas que tú nunca pensaste. Te hace predicar, enseñar, ser maestro, instruir a otros en la palabra, tocar un instrumento, dirigir la alabanza para el Señor, compartir. Comienzas a ver una admiración y un respeto en amigos que antes te veían como nada y ahora quieren un consejo de ti. Te hace sabio. Ven cómo estás llevando tu vida y cómo estás encaminado y te piden un consejo. Oh, hermanos, qué maravilloso es cuando tú y yo entendemos que por medio de la oración el Señor nos permite participar en su reino, hacer cosas increíblemente maravillosas para su reino, fortalecer, guiar, dirigir.
Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 21, creo que está: todo lo que pidiereis al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en Santiago 4:2 dice: no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. ¿Por qué? Porque es lo que, el secreto está ahí, ¿no? En lo que les leí en Miqueas, que Dios te ha declarado lo que es bueno. O sea, hermana, pero yo lo que le pido, no pues, si le estás pidiendo cosas que así se te ocurren, porque se te vinieron a la cabeza, no es así. Primero, tienes que entender lo que es bueno. ¿Qué te está declarando Dios en su palabra? ¿Qué te está declarando Dios en cada mensaje que te está enseñando? Y luego, en base a eso que te enseña, tú tienes que tratar de ordenar y organizar tu vida. Y una vez que Él te enseña, tú debes orar y pedir con misericordia, con favor, con amor para los demás. Y hay una oración poderosa, que le llamo yo la oración eficaz. Es una oración que puede cambiar, y esa es la oración que vamos a hacer en forma corporativa, como cuerpo, como iglesia. Y ahí vemos que podemos cambiar, por medio de esa oración, podemos cambiar lo que Dios quiere hacer. ¿Qué hizo Moisés cuando intercedió por el pueblo de Israel que Dios lo quería desaparecer? Lo libró de que Dios lo desaparezca. ¿Qué dice el Señor en 2 de Crónicas 7:14, que nos lo sabemos ya de memoria? Si mi pueblo se humillare y clamare, buscare en mi rostro, yo iré desde los cielos, ¿y qué cosa voy a hacer? Sanaré su tierra. Hermano, si el Perú está como está, es porque hay una nación que no ora, que no busca a Dios. Hay una nación que no le cree que el Señor puede cambiar todas las cosas, que el Señor puede sacar a luz todas las cosas. Yo oro todos estos días, cuando me acuerdo de que tengo que orar por el Perú, le digo: Señor, lo único que te pido es que saques todo a la luz. Que saques todo a la luz. Que el mundo vea la verdad. Que así caiga a la derecha, caiga a la izquierda, caiga quien caiga, que salga a la luz la verdad. Que ya no vivamos en tanta mentira, en tanto engaño, Señor, porque eso nos va a llevar a la destrucción. Y hay una promesa del Señor. Si nosotros nos humillamos y confesamos, ¿qué hacían los profetas, hermano? Miren ahí, es lo que decía Spurgeon en la mañana. ¿Qué hacía cuando oraba Daniel? Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Señor, con justicia estamos acá en este cautiverio. Así oramos nosotros. Señor, merecemos que suban el precio del gas. Merecemos, Señor, que todas las cosas estén caras, que el pollo esté por las nubes. Lo merecemos porque hemos pecado, no hemos orado, no hemos pedido con fe. ¿Así oramos? No, nosotros oramos: Señor, ¿por qué sube el pollo? Señor, ¿por qué? No, hermanos, eso no es humillación, eso no es reconocer que nuestra negligencia, que nuestro descuido espiritual ha hecho que descuidemos nuestra oración genuina y sincera e intercesora, porque esa es una labor que tiene la iglesia, tiene una labor intercesora por su nación, ¿no dice oren por sus gobernantes? Y en vez de orar, ¿qué hemos hecho? Criticar, censurar. Por eso yo voy y le digo: Señor, perdóname, en vez de estar viendo tanta película, tanto político ahí que creyendo a uno, creyendo a otro, vengo a ti, Señor, porque todos son mentirosos, todos, Señor, todos. Tú eres el único que habla la verdad, saca a la luz todo, Señor, para que ya no estemos tan confundidos, ni tirando para uno, ni tirando para otro. Porque tú eres el único Dios verdadero, el que tiene la luz. Eres el único, hermanos. Vengamos al Señor confiados, pero vengamos en la actitud correcta. Vengamos, como dice, humillados, reconociendo que somos parte del problema. Porque a veces nosotros siempre queremos sentirnos víctimas. No, somos parte del problema. Si no oramos, si no buscamos, si no intercedemos, ¿cómo podemos esperar cosas grandes del cielo? Esperemos cosas grandes del cielo cuando hagamos cosas grandes por Dios. Y intercedamos y metámonos con Dios. Dice que Jesucristo es nuestro mediador. La Biblia enseña claramente que
Hay un solo mediador entre los Dios y los hombres. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2, 5, ¿verdad? Y en Juan 14, 6 también Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, decir en el nombre de Jesús no es una fórmula, sino cuando yo tomo el nombre de Jesús, tengo que estar seguro que estoy cubierta por la autoridad de Cristo. Tomar el nombre de Él es todo lo que Él representa y todo lo que Él es. Es que yo creo en Él y confío en Él y que su justicia me justifica. Señor, yo no vengo en mi propia justicia, sino en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, en el que me ha limpiado con su sangre, el que ha pagado por mis pecados. Señor, sé que soy deudor, por eso aquí estoy, Señor, delante. Esa tiene que ser nuestra oración, ese tiene que ser nuestro clamor. Tú y yo, amados hermanos, necesitamos recordar que Cristo Jesús es el mediador perfecto. Amén. Nada en nuestra vida debe llevarnos a mirarnos a nosotros mismos como que somos algo. Si algo somos, en Cristo, en su perdón, en su gracia y en su misericordia, en su amor. No nos presentamos gratuitamente delante de Dios, porque hermanos, caeríamos muertos. Isaías, que fue un profeta, por favor, que no somos dignos ni de mirarlo de lejos, que él, celoso de las cosas de Dios, cuando vio los bordes del vestido en el templo del Señor, dijo, soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos. Imagínense. Nosotros no caemos así. El diablo nos ha engañado tanto, hermanos, nos ha engañado de una manera tan terrible, que nos ha hecho creer que nosotros somos buenas personas, que nosotros somos mejores, que nosotros no somos tan malos. No, hermanos. Si estamos de pie aquí, si estoy de pie aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y es en su gracia y en su misericordia que tenemos que entrar al trono de la gracia del Señor. Porque tenemos un sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos. Alguien que puede entendernos y que sea compadecido de nosotros y que por medio de Él, de esa obra perfecta que Él hizo en la cruz, podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre. Dice, nos acercamos con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 10, 22 y Primera de Pedro 2, 9. Así entramos a la presencia de Dios. Es por tu sangre, Señor, es por tu persona, por tu amorosa persona, oh Cristo Jesús. No hay nada en nosotros, no hay nada en nosotros, Señor, es por tu gracia. Eso es misericordia, eso es un medio de gracia. No desaproveche, hermano, usted esta noche la oportunidad que tiene de venir a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Por esa fe en ese genuino Salvador. Entramos no al templo terrenal de Jerusalén, sino al verdadero santuario, al cielo mismo, a donde Cristo ha ido para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Dice Hebreos 9:24 que Él mismo está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y diciendo, es por mi sangre, es por mi favor, es por mi misericordia, porque yo pagué en la cruz por Él. Y por eso somos deudores, pues. ¿Se dan cuenta? Cuando yo veo todo lo que le debo a Cristo, entonces, hermanos, ¿qué puedo escatimar? En estos días, la misión a la que pertenecemos está hablando de las vacaciones del pastor, del sueldo del pastor, de su gratificación del pastor. Y yo escuchaba y decía, Señor, 42 años te sirvo y nunca he escuchado eso, ni sé lo que son vacaciones. Sí, en el trabajo me daban vacaciones, pero en la iglesia nunca he pensado yo irme de vacaciones. Y le decía, Señor, ahora tendré que tomar vacaciones, porque la misión dice que tenemos que tener un mes de vacaciones. Y me reía, ¿no? Y me reía. Porque acá con mi esposo hemos vuelto hace casi ya 10 años, ¿no?
¿Y en la iglesia se acuerdan algún mes que nos han dado vacaciones? No. Pero ¿cómo no servirle, hermanos? ¿Cómo no honrarlo? Si por medio de su sangre, dice, tenemos un santuario, nos podemos acercar al cielo mismo, donde Cristo ha ido a preparar para presentarse ante Dios en favor nuestro. En favor nuestro. Hace 8 años, el 2013, yo habría muerto. ¿Y qué vacaciones habría tomado? Habría muerto. Médicamente, esperaron los médicos casi más, no sé cuántos días, mirándome, viendo si superaba o no superaba mi infección casi generalizada. Y acá estoy. Si Dios me da vacaciones, gloria a Dios. Y si no me da, gloria a Dios. Soy deudor. Soy deudor. Soy deudor. Soy deudor. La última vez que me puse mal, mi hija se puso triste y le dije, ¿por qué te pones triste? Dale gracias a Dios que vi tu boda, no iba a ver tu boda. Y hoy puedo verte esperando un hijo, ya me puedo morir tranquila, le digo. He visto más de lo que esperaba ver. Conversaba con mi nieta Berenice y le digo, Berenice, ya tienes 16 años cumplidos, ya te vas para los 17, sí, abuela. Uy, Dios mío, de repente Dios me regala conocer tu novio, le digo. Ja, 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 se ríe. ¿Cómo no ser deudor? ¿Cómo no ser deudor, hermanos? Mírate dónde estás y mírate dónde estabas. Mira dónde están tus hijos. Mira qué esperanza tenías cuando te casaste y mira dónde Dios los ha llevado. Y dime si no eres deudor. Somos deudores. Oh, Dios, le debemos todo a Él. A Él, que es nuestro mediador perfecto. El que nos ha hecho entrar a la presencia del Padre. Aleluya. El que nos dice que somos un cuerpo y que ahora tenemos que orar juntos como iglesia. Tenemos que mostrar el poder de Dios. Dice la oración los unos por los otros. La oración intercesora, hermanos. Qué poderosa es la oración intercesora. La oración es una de las armas más maravillosas, uno de los medios de gracia más maravillosos que Dios nos ha dado. Dice, son medios poderosos que el Espíritu Santo usa diariamente para dar bendición a los creyentes dentro de la iglesia. Este es un medio por el cual puedes tener bendición, hermanos. ¿Por qué no lo usamos? Usémoslo desde el día de hoy. Sigamos el consejo que nos da Efesios. Orando en todo tiempo. En todo tiempo. Vas a hacer un negocio, ora. Tu hijo va a salir a trabajar, ora por él. Va a hacer una pequeña transacción, ora. Vas a ir al médico, ora. Vas a recibir un resultado, ora. Hermanos, eres bendecido, da gracias. Da oración de gracias. Sabes, todas las oraciones de petición, de buscar se van a acabar. Pero en el cielo la única oración que nos va a quedar es gracias, 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 gracias. Porque en el cielo le estaremos agradecidos por todo esa maravilla que Él nos ha de mostrar. El cielo mismo, la gloria de Dios. Porque allá ya no habrá enfermedad, allá no habrá dolor, allá no habrá hambre, allá no habrá angustia, las calles serán de oro, el mar será de cristal. Oh, será la gloria con el Padre. Solo podremos darle gracias. Solo podremos darle gracias. Aleluya, aleluya. Qué bueno es Dios. Ciertamente debemos orar juntos, hermanos. Así como individualmente, cuando Pedro fue encarcelado, cuando Pedro estuvo en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia? Oraba, hermanos, y la puerta de la cárcel se abría. Una de las cosas que a mí me fortaleció el 2013 cuando estaba en el hospital, iba mi hijo, mi hija o mi esposo, me decía, la iglesia está orando. Este domingo ha habido ayuno y la iglesia está orando. Yo creo que en uno de esos ayunos fue que Dios le habló a mi hijo y le dijo, no va a morir, pero va a sufrir. Dios habla, hermanos. Había una iglesia orando. Había una iglesia pidiendo. Hay poder en la oración de la iglesia unida. Aleluya.
Hay poder en la iglesia corporativa cuando tú y yo somos uno en el Señor. Pedimos y rogamos y le imploramos. Dios nos escucha porque nos ha dado llaves para abrir el reino. Nos ha dado llaves para abrir la ventana de los cielos y hacer que sobreabunde. Ese es el poder que Dios ha dado a la iglesia. Y como iglesia no debemos dejar de hacerlo. Orar constantemente y fervientemente en el Señor. Fervientemente, hermanos. La oración es una expresión genuina del corazón y es un reflejo sincero de lo que esperamos en el Espíritu. El Espíritu Santo se va a mover con poder en nuestras vidas cuando tú y yo oramos fervientemente y de todo corazón. Amados, tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. Amén. Tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzó a ser perseguida, estaba orando. Pedro fue encarcelado, estaba orando. Pablo estaba en una situación de riesgo, estaba orando. Dice que se conjuraron para matar a Pablo, pero la iglesia oraba. La iglesia oraba. La iglesia oraba. ¿Sabes que Pablo iba en una embarcación y vino una tormenta y ese barco Dios le dijo, ¿sabes que Pablo, esta embarcación va a fracasar? ¿Sabes lo que hizo Pablo? Se puso a orar y le dijo al Señor que ni uno de esa embarcación se muriera. Y el Pablo le dice, sale, y lo dice, esto está terrible, esta tormenta no. Dice, el barco se va a perder, todo se va a perder, le dice. Pero Dios me ha dicho que ninguno va a perecer. Eso sí, hagan esto, no permitan aquello, tengan cuidado. Hermanos, ese es el poder de la oración. Puede pasar muchas cosas acá en el Perú, pero si esta iglesia ora, si tú y yo nos mantenemos orando, las cosas no nos van a sorprender porque Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos va a guiar y Dios nos va a avisar y Dios nos va a poner en alerta y en advertencia porque dice que Dios no hará nada sin avisar a sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Que esta noche el Señor siga hablando y siga ministrando a tu vida y a mi vida. Que lo siga haciendo, hermanos. Que nos siga poniendo ese espíritu de oración, de ruego, de búsqueda. Que tengamos esa perseverancia y esa firmeza. Anoche estábamos estudiando los maestros, porque los maestros acá estudiamos, amén. Tenemos que estar estudiando todos los maestros acá en la iglesia. Y estudiamos de lo que significa alguien que está seguro de su salvación y alguien que tiene una fe inconstante o que no está firme, sino que está temeroso, ansioso, preocupado. Pero el que tiene una fe, ¿verdad? Que tiene seguridad, no duda, disfruta su fe. Sigue adelante. No importa la circunstancia. Y el pastor Riley daba un ejemplo y decía que qué diferencia era ver la muerte de esa mujer que estaba preocupada, que decía, ay, si siquiera aunque sea tocar el borde de su manto, yo me sanaría en su desesperación. Y en cambio Esteban dice que lo estaban apedreando y tirando piedras y ya lo estaban matando y él veía cielos abiertos y decía, no le tengas en cuenta que me estén tirando piedras, Señor. ¿Qué diferencia cuando alguien tiene confianza y seguridad en que su Padre está en control de las circunstancias? ¿Cuántos quieren tener ese Padre? Pidan, busquen, llamen. Esa es la invitación que Dios les hace en esta noche. Él no ha venido para condenar al mundo, Él ha venido para salvar al mundo. Él no nos ha dado esta arma poderosa para que la guardemos, sino para que la usemos. ¿No? Hace muchos años, cuando yo era jovencita, yo escuché un ejemplo de un misionero o un predicador que estaba predicando en la iglesia y eso me llamó la atención y desde ahí creo que para mí la oración ha sido un arma vital en mi vida. Él contó de que en la ciudad de Texas, mucho tiempo esas partes de esos desiertos no fueron considerados como zonas petrolíferas, sino que simplemente eran desiertos y ahí la gente que vivía era la gente así más, ¿cómo se puede decir? Miserable, pobre, porque esas eran zonas calientes, zonas áridas, ¿no? Y un día vinieron a la casa de un señor
a ofrecerle más de no sé cuántos millones de dólares por su terreno y él se comenzó a reír porque le estaban ofreciendo esa cantidad de dinero por su terreno. Y el hombre le dijo, es que usted es rico. Y se comenzó a reír más porque él estaba en una choza miserable. Sí, le dijo, porque ya nosotros hemos explorado determinadas zonas y según lo que hemos analizado, su terreno es la zona más petrolífera de la zona de Texas. Y el hombre lo miró y entonces dijo, ¿y por qué he vivido toda la vida como un miserable? Porque no sabía lo que tenía, pues. ¿No? Y el misionero decía, cuidado que el cristiano esté viviendo así, teniendo un arma tan poderosa, teniendo una influencia tan poderosa. Hay gente que se jacta, ¿no? Dice, yo conozco al presidente del BCP y con su tarjeta, con un trabajazo. ¿No? O conozco a fulano de tal que es no sé qué y con su tarjeta me va a dar chamba. Y por ahí se quieren inscribir y con esto voy a conseguir. Tú tienes al Rey del cielo, al dueño del universo, al que todo lo hace por el poder de su palabra. ¿Por qué no usas tu influencia? Porque no pides, porque no buscas, porque no recibes. No llamas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, le dijo el Señor a Jeremías, ¿no? Clama a mí. ¿A quién estás clamando tú? Vamos a orar en esta noche. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, tú eres bueno y maravilloso. Grande, misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia, Señor, que sé que no tendrás por inocente al culpable. Tú nos has dado estos medios de gracia, Señor, para que no tengamos excusa delante de ti. No tengamos excusa, Señor, no tengamos excusa. Y si llevamos vidas miserables es porque no te conocemos, porque tú nos has mostrado en tu palabra qué quieres de nosotros, qué pides de nosotros. Soy deudor, Señor, soy deudor, soy deudor. Venimos ante ti. Nos hemos olvidado, Señor, que es en la comunicación contigo, es en esa intercesión constante, es en esa seguridad que somos hijos tuyos, no por mérito alguno, sino por obra y gracia de tu Hijo Jesucristo, que nos lavó y nos limpió con su sangre, que nos ha hecho hijos tuyos. Señor, confiados en fe venimos. Oh Dios, oh Padre, en el nombre de Jesús, si alguno ha venido atado, si alguno ha venido atada, libérale en esta noche, Padre. Hazle sentir que eres su hija, que comience a respirar a través de la comunicación de la oración, buscando tu rostro y tu presencia, no con argumentos humanos, sino con tu palabra, Señor, con lo que tú dijiste, con esos pasajes que conocemos tan bien, Señor, que hemos aprendido. No te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas. Señor, tal vez lo podemos repetir, pero necesitamos empezar a creerlo, Señor. Necesitamos aprender a confiar en ti, a venir seguros que tú nos oyes, que tú nos limpias, que tú nos purificas. Señor, si hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos sido descuidados, perdónanos, límpianos, Señor. Límpianos en esta noche con tu preciosa sangre, oh Cordero de Dios. Perdona nuestras debilidades, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, Señor, oh Dios. Sana nuestra tierra. Oh, ayúdanos, Señor, a gemir y a clamar genuinamente por este país. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.